¿Cómo está, doctor Yepes? Qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El presidente Daniel Noboa nombró el pasado 4 de diciembre a su vicepresidenta Verónica Abad como nueva embajadora ecuatoriana en Israel, después de que le encomendase la misión de promover la paz entre israelíes y palestinos, para lo cual le ordenó o le dispuso estar en ese país hasta el 10 de diciembre. ¿Qué funciones va a cumplir allá la vicepresidenta en esta calidad de embajadora y de promotora de la paz? Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. Bienvenido, muy buenos días a todos y todas. Mil gracias a Pichincha por su gentil invitación. Realmente el nuevo decreto del presidente Noboa, con el nombramiento de la vicepresidenta Verónica Abad como embajadora del Ecuador en Israel, enmienda el decreto inicial, que como dije en las redes sociales, era pues un nombramiento inexistente para una función que no existe en el derecho internacional y en el derecho diplomático. No es que un país por iniciativa propia nombra a un alto dignatario como embajador para la paz. Esa función per se no existe. Las funciones, las posibilidades, los mecanismos de solución pacífica de las controversias están determinados por el derecho internacional, y esos mecanismos parten de que haya consenso entre las partes en conflicto, es decir, que en este caso Israel y Palestina pidieran al Ecuador que nombre un mediador con un mandato claro. Eso obviamente no ha ocurrido. Además, para quienes conocemos la gravedad, la profundidad en la historia del conflicto en el Oriente Medio, pues sabemos que no se trata de nombrar mediadores. Es un tema que está focalizado básicamente en las Naciones Unidas y que se origina en el reiterado incumplimiento de Israel de las resoluciones de la Asamblea General. Es decir, no se trata de un nombramiento por iniciativa propia. Yo en las redes sociales también señalé que si querían pues designar a la vicepresidenta un cargo en el exterior, lo correcto era nombrarla embajadora en cualquier país, como ha ocurrido en los países vecinos. Es decir, no es una cosa nueva esto de nombrar al vicepresidente, no es la primera vicepresidenta o vicepresidente que tiene conflicto político interno. Lo que es propio de la improvisación, de la novatada, es una chambonada lo que se hizo inicialmente, pues es utilizar la política exterior para un tema de política interna tan doméstico como un conflicto interno. Y sobre todo, frente a la gravedad del conflicto, resultaba pues totalmente improcedente, ¿no? Es desconocer pues el genocidio que ocurre en estos momentos, la gravedad del conflicto, y decir nombramos una embajadora para la paz. Eso fue totalmente nocivo para la imagen del país, para la seriedad de la política exterior. Hoy con el nombramiento se enmienda ese error. Inclusive en el decreto se reconoce pues que no había el cargo de embajadora para la paz, cuando se dice en uno de los considerandos que debe ajustarse el nombramiento al derecho diplomático. Pero doctor, ahí tengo una pregunta y tiene que ver con respecto de la reacción inmediata de otras delegaciones diplomáticas en el país. Y rarísimo, Estados Unidos, China y Rusia salieron a saludar y a felicitar casi la designación de la señora Abad, desconociendo todos estos detalles que usted como especialista en materia de servicio exterior nos dice en este momento. Entonces, ¿cómo entender también esa reacción de las embajadas que acabo de citar? Mira, se pronunciaron Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, e internamente el presidente de la Asamblea y la canciller, ¿no? Realmente todos mal informados. En el caso de los diplomáticos, a quienes conozco bien, ninguno de ellos es improvisado. Todos ellos son diplomáticos de experiencia, de carrera, con distintas misiones y muy conocedores de su oficio. Yo los he tratado en distintas ocasiones y tengo pues un concepto claro de que son funcionarios con experiencia y conocimiento. Ahí hay dos posibilidades. La una, que se trate pues de una intervención pues inadecuadas de los embajadores extranjeros en asuntos netamente internos nuestros, porque era un nombramiento pues interno nuestro, y no tienen por qué pronunciarse sobre si es conveniente o es inconveniente, más aún cuando ellos precisamente son conocedores del conflicto en el Oriente Medio y son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si fuera de nombrar embajadores para la paz, pues creo que sería muy útil un embajador británico, un embajador americano. Y sobre todo, yo creo también que ellos que han actuado de esa manera,
son movidos por sus propios intereses, ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos, pues quiere subrayar su apoyo al gobierno nuevo y asegurarse pues que las posiciones que mantenga el nuevo gobierno sean absolutamente alineadas a las que ellos han dictado en el Ecuador con los gobiernos de Moreno y Lasso. Que es pro-Israel en este caso. Obviamente, y ha habido pronunciamientos en ese sentido del hoy presidente Noboa en la campaña, ¿no es cierto? Pero también hay otra posibilidad que me han comentado informalmente, que los pronunciamientos fueron suscitados, ¿no? Es decir, que se suscitaron los pronunciamientos, se conversa informalmente y dice que sería muy beneficioso un apoyo, ese tipo de gestiones informales, que en este caso serían pues una prueba más de la falta de oficio de nuestras autoridades en estos temas, del apuro en adelantar este nombramiento inicial, y sobre todo pues marca claramente la falta de conocimiento, de experiencia, de manejo político, diplomático, en temas tan sensibles que no pueden ser improvisados. Doctor Yepes, está claro que este nombramiento fue primero un invento, ¿no es cierto? No tenía una función específica, la señora no iba a poder hacer nada, ahora ya le van a dar tarea, ahora sí al convertirse en embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, ¿qué funciones puede desempeñar? Ahora sí va a tener algo que hacer en Israel. Claro. ¿Y cuáles van a ser sus alcances? ¿Con quién tiene que viajar? ¿Cuál va a ser su equipo? ¿O ya tiene el equipo en la Embajada de Ecuador en Israel? ¿Cómo funciona? Este nombramiento es igual al de cualquier otro embajador ecuatoriano, es decir, está sujeta a la señora Abad a las funciones que manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y principalmente la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Ella está sujeta ahora totalmente al ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de nuestras embajadas y misiones diplomáticas. Es decir, aquí no hay nada que inventar. La señora va a cumplir esencialmente 5 funciones, pues la información, la negociación, la protección de los ecuatorianos, la promoción cultural y comercial. Es lo que va a cumplir esencialmente. Aquellas funciones perfectamente determinadas en la ley. ¿Qué va a pasar con respecto de el personal? Porque ella le pasó a la canciller un pliego de peticiones, creo que eran como 10 personas, dijo, quiero que ellos me acompañen, es mi asesor, mi asistente, mi seguridad, no sé qué, nada. Pues si va de embajadora, tiene el personal de la Embajada del Ecuador en Israel. Evidentemente en la Embajada del Ecuador en Israel hay personal diplomático de carrera, hay personal administrativo y personal local contratado, que es lo usual, ¿no es cierto? ¿Ella podrá ir acompañada de alguna? Yo me imagino que puede pedir pues que le acompañe a alguna persona de su confianza que deberá ser acreditada como diplomático. Es decir, está pidiendo cuota política, claro, ¿no es cierto? Yo no sé pues en estos momentos de austeridad si va a trabajar en la embajada dentro del marco regular de la embajada, no es que va de embajadora para la paz, esto ya se acabó. Inclusive el decreto dice claramente, uno de los postulados de nuestra política exterior es la promoción de la paz. Es decir, en ese ámbito generalísimo pues es otra cosa. Como el embajador en Rusia, como el embajador en Ucrania, como el embajador en China, en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Ahora, y están sujetos a la normativa de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y está sujeta a la disciplina absoluta de la Cancillería. Ella no puede tomar iniciativas propias ahora. Todas las iniciativas tienen que ser instruidas por la Cancillería y contestadas a través de la Cancillería. No puede dar declaraciones como las que hizo al recibir la noticia de que tenía que irse a Israel, en el sentido de que por acá le serrucharon el piso, que por acá le jugaron mal dentro de la misma organización política, que es culpa del expresidente Correa, su mala relación ahora con el presidente Daniel Noboa. Ella va a tener que ahora medirse, por un lado, sus declaraciones. Totalmente. Simplemente no puede hacer declaraciones que no sean autorizadas por la Cancillería. El régimen disciplinario de todo servicio diplomático es muy estricto en esa materia. Imaginen ustedes lo que sería que cada embajador haga declaraciones por su cuenta criticando a las medidas del gobierno, mostrando inconformidad, o peor todavía, tomando iniciativas sin consultas. Es absolutamente, hoy su trabajo está regulado y sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Y el tema del financiamiento de su estadía allá, ¿cómo funciona? Ella tiene un sueldo de vicepresidenta, pero ya en calidad de embajadora, ¿eso cómo decís? Seguirá percibiendo el sueldo de vicepresidenta porque no pierde esa condición. Sí, la condición de vicepresidenta no la pierde, desde luego, pero las funciones que va a cumplir son diferentes. Pero no es que va a ganar doble sueldo. No. Yo entiendo, y como bien señala el decreto,
decreto, el Ministerio de Finanzas y la Cancillería pues tomarán las medidas necesarias. Lo que yo creo, y es lo que lo que dice la experiencia, es que simplemente ella ganará como embajadora, ¿no? Ganará como embajador, que es un sueldo superior al de vicepresidente, obviamente por las circunstancias de estar en el exterior, y tendrá residencia, claro. todo, o sea, cambia eso. Ella tendrá su sueldo, creo yo, como embajadora del Ecuador en Israel. Adicionalmente, yo supongo que por tratarse de vicepresidenta, como dices tú muy bien, no pierde esa función, probablemente hay algún refuerzo en materia de seguridad y eso, pero eso es aparte, ¿no? O sea, no es parte del sueldo. El traslado, porque eso también, como acá somos número uno para la polémica, doctor, ¿sí o no? Sí, por supuesto. No digo aquí, sino en general es una cultura. Claro. Es el viaje, lo tendrá que... Vicepresidenta de la República del Ecuador, ¿en vuelo comercial o en el Legacy? No. En el avión presidencial. Yo creo que... ¿Noboa le va a dar el avión presidencial? No, yo creo que es un nombramiento, como digo yo, insisto, regulado por la ley orgánica del servicio exterior. Ella va como embajadora del Ecuador en Israel y debe recibir los mismos gastos de instalación, los mismos pasajes, todo lo que manda la ley para todos los embajadores, ¿no es cierto? Ella tiene su condición de vicepresidenta, sí, es decir, si el presidente tiene que ser reemplazado de manera temporal o definitiva, a ella le corresponde asumir la presidencia. Eso es lo que resta. Las funciones que le ha encomendado de acuerdo con la constitución del presidente son las de embajador del Ecuador en Israel. Todo su tratamiento es exactamente igual al del embajador del Ecuador en cualquier país del mundo. Ahora, en Israel, doctor Yepes, ¿la relación entre Ecuador e Israel es tan fructífera, es tan, no sé, grande que amerite una función permanente, diaria? ¿Qué puede hacer allá la embajadora? O sea, el Ecuador tiene relaciones importantes con Israel, ¿no es cierto? Israel es un país importante, muy significativo en todo el Oriente Medio. Y el Ecuador tiene vínculos, obviamente un diálogo político indispensable mantenerlo, que se refleja además en el conflicto que vivimos. El Ecuador tiene posiciones muy definidas sobre el conflicto en Oriente Medio, que lamentablemente fueron resquebrajadas del gobierno del presidente Lasso por primera vez. El Ecuador tiene una posición histórica sobre el conflicto en Oriente Medio, que se sustenta en los principios del derecho internacional y así lo hemos hecho siempre en las Naciones Unidas. Con Israel hay vínculos económicos, hay vínculos de cooperación, hay vínculos comerciales. La cooperación no solamente la que aparece pues publicitada en temas de seguridad. Ella puede hacer ahí un enlace para, no qué sé yo, conseguir mayor cooperación en seguridad, que le permita al presidente aplicar el denominado Plan Fénix, por ejemplo. Todo ello, y no solamente, como digo, no solamente lo de seguridad, hay otras áreas de cooperación en las que Israel, pues evidentemente, agricultura, educación superior, es decir, hay mucho para trabajar, mucho para trabajar. Sin embargo, yo insisto, es muy importante tener claro, ¿no es cierto?, que la política exterior de Israel, la actitud de Israel, la conducta de Israel está divorciada del derecho internacional, está en rebeldía, incumple los mandatos de las Naciones Unidas. Así es. Con respecto a ese tema, creo que hay otros asuntos que le vinculan al Ecuador y que me parece a mí son mucho más importantes que, insisto, esta polémica de la delegación a la señora Abad. Embajador Yepes, y esta es una noticia que poco ha trascendido acá en el país y que no se la ha tomado con la importancia que debería. El Ecuador está presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de el delegado ante justamente Naciones Unidas, que es este señor José de la Gasca, que fue funcionario del gobierno de Lenín Moreno. Es una designación que, digamos, corresponde a la realidad que vive el mundo, porque no estamos hablando únicamente del país. El país está bien representado. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que se ha visto de las primeras ejecutorias del señor de la Gasca al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Yo no conozco al señor de la Gasca. Que evidentemente no es diplomático. No lo conozco. Y evidentemente es un nombramiento pues improvisado, es un nombramiento de una persona que no tiene la más mínima experiencia político y diplomática, que no ha trabajado nunca en la Cancillería, que nunca ha trabajado en temas internacionales, que no ha pisado una embajada en el exterior, y su debut es nada más y nada menos que presidir el órgano más importante de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, el único órgano que tiene facultad
¿no es cierto?, para decidir sobre la paz y la seguridad internacional, y adicionalmente cuyas resoluciones sí son vinculantes, obligatorias para todos los estados, no como las de la Asamblea General, que son pues no son vinculantes. La primera impresión, además de absolutamente pues improvisado el nombramiento, porque hay que revisar quiénes han sido los embajadores del Ecuador ahí, y en qué momentos. Algunos creen que había que dejar al señor Pérez Luz. Para mí eso era absolutamente impensable. O sea, el señor Pérez Luz tenía que salir definitivamente. No solamente porque también es una suerte de improvisado, no es que ha sido un personaje como... Él estuvo ahí por pago de favores. Exactamente, por el universo, ¿no? Lo que sabemos. Y adicionalmente, pues un abogado de transnacionales, un abogado que ha actuado contra el Ecuador, y un abogado, o sea, un embajador que ha sido el vocero de la política nefasta, alineada, servil del presidente Lasso, que continúe con el nuevo gobierno, pues es totalmente fuera de lugar. En los organismos internacionales, cuando hay cambios de gobierno, debe cambiarse el rostro de la representación. Pero eso no ha ocurrido en Estados Unidos y en Qatar, por ejemplo. Exactamente, eso no ha pasado. Y también tenemos que partir de algo que es evidente, ¿no? El gobierno del presidente Noboa, como se demuestra en la ley económica que ha mandado a la Asamblea, no es muy diferente del gobierno del presidente Lasso, ¿no es cierto? En mucho es la continuación. Es verdad que hay un nuevo matiz de no confrontación, ha habido esta madurez del acuerdo puntual en la Asamblea, pero en la esencia, pues no son proyectos tan disímiles el del presidente Lasso con el del presidente Noboa. Pero más allá de eso, en las Naciones Unidas, la primera actuación del señor de la Gasca es pues totalmente pobre, ¿no? Da una rueda de prensa, como es lo usual allá, al asumir la presidencia del Consejo, y lo que se limita es a leer el programa de trabajo, un programa de trabajo que es preparado por la Secretaría General del Consejo, con el equipo de funcionarios de nuestra misión, en donde sí hay funcionarios muy profesionales y muy capacitados. En el caso de la embajadora Baki, doctor Yepes, ella al permanecer ya durante varios gobiernos en esa representación, o siempre ligada al ámbito diplomático, ella se viene a convertir en una especie de operadora política, ¿pero de quién? ¿Del gobierno ecuatoriano o del gobierno americano? Eso, lobista en realidad, es una buena lobista. Yo creería eso, ¿no? A mí me da esa impresión. La verdad. Sí, yo creería eso. La verdad es que Ivonne Baki pues tiene una experiencia muy larga ya en este trabajo diplomático, ¿no es cierto? Y creo que su inclinación, sus intereses, sus visiones son muy claras. Alguien que ha promocionado como un gran logro, como una alternativa esencial, la ley DAB. La ley DAB del Congreso de los Estados Unidos, que es una ley injerencista, una ley que condiciona la política exterior del Ecuador, pues realmente no es un ejemplo en cuanto a la vinculación e identificación real con los intereses nacionales, ¿no es cierto? Ella es un caso especial, ha servido pues a muchísimos gobiernos, incluido el de Correa. Sí, así es. Yo mismo le acompañé a varias gestiones en Bruselas a Ivonne Baki, con quien en lo personal pues tengo una buena relación personal, pero hay diferencias evidentemente en el pensamiento y en los enfoques que tenemos. Pero en el gobierno del presidente Correa también tuvo papel importante Ivonne Baki. Pero para terminar lo de Naciones Unidas, quisiera subrayar que en la rueda de prensa pues simplemente demuestra todas sus falencias. La rueda de prensa no es pues leer el documento. Lo primero debía haber hecho una introducción de cuál es la política exterior del Ecuador, cómo mira el Ecuador su presidencia del Consejo de Seguridad, cómo miran los conflictos de actualidad, Rusia-Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, y tener un pronunciamiento de principios de lo que cree el Ecuador, de lo que ha defendido el Ecuador en su historia ya larga en la vida diplomática de las Naciones Unidas. Nada de eso está presente. Y notas evidentemente pues la falta de oficio. Y esto es una gran ventaja para quienes ven cómo influir en nuestra política exterior. Si el Ecuador no tiene interlocutores capacitados, si no tiene interlocutores con experiencia, con conocimiento, simplemente pues un embajador o un representante de un país grande, medianamente coherente, pues va
e influye directamente, porque nuestro representante no tiene capacidad de réplica, de razonamiento, de enfrentar posiciones distintas, valorarlas y defender lo nuestro. Miren ustedes quiénes son los diplomáticos de los países, de otros países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, por ejemplo, de Rusia era Sergei Lavrov, ¿no es cierto? De Estados Unidos era la que ahora es la embajadora, que ahora es jefa de toda la cooperación americana, es decir, gente de gran nivel. En años pasados, expresidentes de Estados Unidos han sido embajadores ante las Naciones Unidas, es decir, y del Ecuador, para no irnos a los países más grandes y poderosos del mundo. En el Ecuador, ¿quiénes han sido embajadores? Pues Horacio Sevilla Borja, Luis Valencia Rodríguez, José Ayala Lazo, Mario Alemán Salvador, Carlos Tobar Saldumide, Diego Cordobés, es decir, gente de mucho peso en la vida diplomática y en el país. No necesariamente tienen que ser diplomáticos de carrera. Miguel Albornoz, por ejemplo, él fue ex candidato a la presidencia de la República y funcionario internacional, no diplomático de carrera, y fue un brillante representante permanente, pero tiene un peso específico, pues tiene una personalidad definida. Leopoldo Benítez Vinuesa, pues ese es el nivel de los representantes. Y hoy va alguien cuyo único antecedente es haber sido secretario anticorrupción 3 meses del gobierno de Moreno y salió porque la fiscal de 10 sobre 20 se quejó de que no hacía nada. Entonces tenemos un nivel pues no muy alto, que digamos. Pero ¿y quién ¿no? se ha quejado todavía? Además. Doctor Yepes, para finalizar, que se nos termine el tiempo, el primer viaje del presidente de la República va a ser Argentina para acudir de lo que se conoce, ¿no?, a la posesión del presidente de ese país, el señor Milei. Frente a eso. Bueno, yo creo que es absolutamente usual, correcto, pertinente que el presidente del Ecuador asista a la posesión del presidente de la Argentina. Más allá de la opinión personal coincidente o opuesta que uno pueda tener sobre el presidente Milei, es el presidente de una nación hermana del Ecuador, con quien tenemos vínculos muy profundos, históricos, políticos, económicos, comerciales, culturales, de cooperación. Hay muchísimos ecuatorianos en la Argentina. Es una relación pues fraterna desde el nacimiento de los países de la vida independiente. Entonces, que el presidente del Ecuador asista a la transmisión del mando, más allá de las diferencias que puedan haber o que existan, o que políticas e ideológicas, es un hecho claro que debe estar presente.